El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 25 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. La llegada a Venezuela de buques petroleros iraníes eleva la tensión con Estados Unidos, así titula un artículo el diario El País de España. Y bueno, está abierta la discusión, de eso hablaremos ampliamente durante la mañana de hoy, porque el equipo de Nicolás Maduro celebra lo que muchos consideran la destrucción de la principal industria de nuestro país. Hay que recordar que países como Irán también, tienen sanciones de Estados Unidos y sin embargo ellos producen gasolina incluso para exportar. Esto lo decimos nosotros. Aviones y helicópteros militares venezolanos escoltan las embarcaciones en el último tramo, mientras Teherán advierte a Washington sobre las consecuencias de un acto hostil. Habrá que ver en qué termina todo este asunto. Lo cierto es que, es mucho menos de lo que producíamos en nuestro país. Esto nos tomaba, según algunos datos que hemos leído, especialistas, 2 días producir esta cantidad de gasolina que viene de Irán en nuestras refinerías. Petróleo ni hablar. Pero, esa es la situación en nuestro país. A propósito del avance de la pandemia de COVID-19, se nos informaba sobre más de 100 casos en las últimas 24 horas, 111 casos para ser exactos, de coronavirus en nuestro país, y está abierta la discusión acerca de la discriminación que ha hecho ahora mismo el equipo de Nicolás Maduro con relación al número de contagios importados o comunitarios, como los han denominado ellos, porque en realidad prácticamente todos los casos más allá de China son importados. Allí se inició la pandemia, por cierto. La pregunta es, y es muy seria, ¿el personal que viene en esos buques iraníes será sometido a cuarentena? No lo sabemos. Porque recordad que la República Islámica es una de las naciones con mayor número de contagios, o con un número importante de contagios, mejor dicho, con un número importante de contagios. Mañana se celebra la conferencia de donantes para hacer frente a la crisis migratoria venezolana. Esto no dice nada del equipo de Nicolás Maduro, más allá de responsabilizar a los ciudadanos que en una situación francamente complicada han decidido volver a nuestro país. Para este año hay un déficit de atención de 94% en el dinero requerido para atender a la diáspora venezolana. Ya son más de 5 millones de seres humanos que salieron por distintas razones de Venezuela. Venezuela padece, dice Europa Press, desde hace años una crisis política y económica que ha degenerado una grave situación de emergencia humanitaria. Más de 5 millones de personas han huido del país, principalmente hacia naciones vecinas como Colombia, que se han visto desbordadas, más ahora con la pandemia de coronavirus. Recordar que hay casi 2 millones de ciudadanos venezolanos en el país vecino, producto de la crisis, no precisamente de la pandemia de COVID-19, la crisis humanitaria, la crisis de servicios, la crisis económica, en todos los órdenes. Nos acompaña el diputado Ángel Alvarado, me dicen, ya está en la línea. Él es economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, para analizar todos estos temas. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar en tu programa nuevamente. Un gusto conversar con usted, diputado. Le pediría una primera reacción de su parte acerca de la llegada de estos buques con gasolina desde Irán. Decíamos que varios expertos, en realidad las redes sociales han destacado esta celebración de lo que ha significado la destrucción de la industria petrolera en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, yo creo que las redes han estado muy atinadas en todo esto y los comentarios previos van en la línea correcta, en mi opinión. Básicamente estaríamos hablando de 1 millón a 1,5 millones
de barriles de gasolina. Esto a un ritmo tal como ha venido ocurriendo en los últimos días, de 16.000 barriles diarios, podrían alcanzar para 3 meses, que básicamente es someter al país a la distribución de la miseria, a una escasez que no resuelve el problema, y que posiblemente lo que estarían buscando es llegar a activar las refinerías de carbón, al menos las primeras. Se cayó la llamada, vamos a tratar de restablecer el contacto. Este es otro de los problemas producto de, bueno, este modelo, esto lo digo a título personal, que se han empeñado en imponer en nuestro país y que ha fracasado en todas partes del mundo. La destrucción de los servicios públicos en Venezuela, producto, como dice el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la corrupción, el desvío de recursos, la subinversión. Bueno, tenemos problemas con electricidad, agua potable, gas doméstico y siempre incluimos en esa lista telefonía básica, celular y el acceso a Internet. Una situación que nadie comprende porque esta administración en los últimos 20 años, al menos hasta 2019, manejó la cantidad de 1 millón de millones de dólares. Saque usted la cuenta, 1 millón de millones de dólares por cuenta de exportaciones petroleras. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, nadie lo sabe. O mejor dicho, buena parte terminó en cuentas privadas en España, hoy sabemos en Andorra, en Suiza, incluso en los Estados Unidos. Dinero que, bueno, no se destinó justamente a la solución de los problemas que afectan a nuestro país. Ya tenemos a Ángel Alvarado, diputado, se cayó la llamada, usted hablaba acerca de la cantidad de gasolina que en teoría vienen estos buques iraníes a nuestro país, el tiempo que va a alcanzar, en medio de una distribución seguramente muy controlada, lo escuchamos. Sí, así es, un poco lo que se está esperando es que sean 16.000 barriles diarios los que se distribuyan, es decir, seguir manteniendo este lánguido sistema de distribución de gasolina que tienen los venezolanos haciendo cola. Entonces esto no va a resolver ningún problema, posiblemente tampoco lo resuelva la reactivación de las refinerías, dificulta mucho que se puedan restablecer los niveles de distribución de gasolina, bueno, de 200.000 o 300.000 barriles que puede necesitar esta economía diariamente, y mucho menos llegar a esos niveles de 800.000 barriles que se tuvo en el año 2012. Entonces, aquí entramos a un problema sumamente serio, que es un problema energético al cual se enfrenta Venezuela en este momento, que este es realmente el problema de fondo. El problema es que tienes una crisis por la pandemia, que bueno, por supuesto que afecta a la industria petrolera, los bajos precios y todo lo demás, pero además tienes una cuarentena muy estricta, porque al no tener un sistema de salud eficiente o suficiente en Venezuela, hace que la cuarentena sea muy estricta, o deba ser muy estricta, y esto profundiza la recesión económica. Entonces, tienes una cuarentena que te está destruyendo más la economía, y tienes a su vez Cayó la llamada otra vez. Vamos a tratar de restablecer el contacto en la medida de las posibilidades con el diputado Ángel Alvarado, que es economista, forma parte de la Comisión de Finanzas, y él expresa opinión acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por la escasez de gasolina y la llegada de estos buques a Venezuela. Yo les comparto, en tanto restablecemos el contacto con nuestro invitado, una opinión que publicaba en redes sociales, en Twitter, ayer el profesor Francisco Monaldi, que conoce perfectamente la industria petrolera en nuestro país. Decía sobre la gasolina en Venezuela algunos comentarios. El país tenía 1.3 millones de barriles diarios de capacidad instalada de refinación y abastecía el mercado interno, que en su pico llegó a representar cerca de 800.000 barriles por día, un poco menos de la mitad del cual era gasolina. Venezuela exportaba productos refinados, incluyendo gasolina, pero después de la destrucción chavista, el parque refinador opera a menos del 15% de su capacidad y no produce gasolina. El año pasado importamos cerca de 150.000 barriles de productos refinados en trueques desventajosos, entre otros temas. Tenemos al diputado Ángel Alvarado. Diputado, usted mencionaba la crisis energética. Da la impresión, y retomo conversación a partir de allí, que bueno, lo que se ha ganado es un poco de tiempo, pero el problema de fondo no se resuelve con estos buques iraníes. ¿Qué puede decirnos? es así, María Alejandra, como lo vienes diciendo.
Entonces tienes una crisis energética de gas propano, la gente no tiene gas para cocinar, esto es. Se cayó. Yo le pido a mi equipo a ver si el Punto en diputado Venezuela. tiene conexión a internet, Skype o teléfono fijo. Skype sé que tiene, pero no sé si donde está ahora mismo tendrá conexión. Eso podría ser una solución, la Algo, sugiero. María Alejandra. Lo tenemos en línea, diputado, adelante. Sí, bueno, vamos a tratar de ver cómo hacemos, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que te estoy diciendo y estoy tratando de comentarle a los que nos escuchan, es que tienes una crisis energética muy profunda que está generando una contracción económica sin precedentes. O sea, si ya habíamos perdido 70 puntos del PIB, yo no me quiero imaginar qué va a pasar con esta crisis energética. Y lo que va entonces a generar, y la gran preocupación que tenemos mucho en este momento, es que Venezuela está caminando hacia una hambruna. No solo el reporte de nutrición, sino el reporte de seguridad alimentaria indican que 10 millones de venezolanos antes del COVID-19 estaban pasando hambre y 17 millones podrían empezar a pasar hambre, pues en este momento no cabe duda que más de 10 millones de venezolanos están en una situación sumamente delicada, básicamente por la hiperinflación, la contracción económica, la crisis energética. Todos esos son factores que están alimentando un proceso sumamente delicado de destrucción de la capacidad del venezolano para consumir el mínimo de alimentos necesarios, el mínimo calórico, y por eso entonces se habla que Venezuela podría entrar, por el primer país del hemisferio occidental, en este caso, en la primera hambruna del siglo XXI, y yo creo que hacia allá estamos andando. Entonces, esto que entre un buque, que no entre un buque, básicamente esto es un proceso de. Sí, tenemos... Solo le queda a la República Islámica de Irán para poder hacer este tipo de procesos. La salida de Rosneft fue sumamente grave en marzo, el anuncio de la salida de Chevron en abril ha sido sumamente grave. El régimen de Maduro está completamente aislado y Venezuela, pues en este caso, lo único que podría salvarla de esta hambruna del cual estamos hablando es la posibilidad de un gobierno emergente. Ahora, ¿cómo llegar a ese punto? Y se lo pregunto tomando en consideración las discusiones internas que hay entre los partidos que hacen vida en la alternativa. No había tenido la oportunidad de conversar con usted desde que ocurrió o se publicó el artículo de Bloomberg, donde revelaban supuestamente el lobby político, algunas organizaciones, incluso me parece recordar que lo mencionaba usted en lo personal, lo cual generó una respuesta que publicó en sus redes sociales para, bueno, cambiar de liderazgo en el caso concreto de la Asamblea y la figura de Juan Guaidó. Le pediría un comentario al respecto. ¿Cómo alcanzar el objetivo de un gobierno de emergencia nacional si no se resuelven esas diferencias? Y por otra parte, le pediría su respuesta ante estas informaciones que surgieron en los últimos días. Lo escuchamos. Sí, Sí, cayó la llamada otra vez. Vamos a tratar de... hoy, bueno, no tenemos suertes con los teléfonos. Es lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. No voy a reiterar que no tiene nada que ver con la falta de recursos, pero en todo caso, le sacábamos el tema a colación con nuestro invitado porque mucha gente se pregunta, bueno, efectivamente, cómo salir de esta situación, cómo hacer frente a una crisis sin precedentes como la que atraviesa nuestro país, tan compleja y que lamentablemente, bueno, puede agravarse con el pasar de los días, producto de lo que mencionaba el diputado. No lo dice él, lo dijo el director del Programa Mundial para Alimentación, para Alimentos de Naciones Unidas. Lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades, hemos hablado con expertos sobre el tema. Los países vulnerables como Venezuela es el cuarto en la lista de países con problemas graves de alimentación. Esa lista la encabeza Yemen, sigue República del Congo, Afganistán y el cuarto es Venezuela. Ya una crisis que arrastraba de 2019 que se agrava con la pandemia de COVID-19, de coronavirus. Y bueno, la pregunta es cómo salimos de esto. Es urgente
De eso depende la vida de muchos venezolanos. Nos acompaña el diputado Ángel Alvarado, a ver si tenemos suerte. Usted respondía, diputado, acerca de las informaciones que surgieron hace días, lo mencionaba usted, a su organización, y yo le preguntaba cómo impulsar un cambio, incluso un gobierno de emergencia, en medio de estas circunstancias. Lo escuchamos. Sí, muchas gracias, María Alejandra. Entonces, nuevamente, yo desmentí claramente esa información que publicó el señor Poleo, eso no lo publicó Bloomberg, en la cual me involucraba a mí en esa misión, lo cual es completamente falso. Y en segundo lugar, pues nosotros ratificamos el apoyo a Juan Guaidó y a la... Sí, hoy las comunicaciones no nos acompañan. Sí, ¿me oyes? Ahora sí, diputado, adelante. No lo publicó Bloomberg, pero Bloomberg sí habló, me parece, del exgobernador Capriles y de algunos dirigentes de su organización. El señor Poleo, me parece, lo que hizo fue mencionar a varios dirigentes, incluyéndolo a usted, ¿correcto? Me corregirá si me equivoco. Exactamente. Bloomberg a mí no me nombra y el partido también desconoció ese tipo de información en un comunicado en el cual desmentía cualquier tipo de gestión que pudiese estar haciendo el partido en esa dirección. Y pienso que ese tipo de artículos... Sí, yo le sugiero a mi equipo, vamos a hacer una pausa para ir a publicidad. Si el diputado puede, porque sé que está muy complicado la mañana de hoy, podemos intentar hacer un último intento por otra vía. Insisto, puede ser Skype, sé que tiene cuenta en Skype o un teléfono fijo, para que termine la idea, porque respondía justamente a los señalamientos que se hacían hace algunos días en medios de comunicación, algunos periodistas, sobre su participación. Él los desmintió, insistimos, en, bueno, este supuesto lobby político, incluso ante el Departamento de Estado norteamericano, para, bueno, desplazar el liderazgo de Juan Guaidó y, bueno, asumir la dirección de la Alternativa Democrática, lo cual generó, como ustedes comprenderán, una discusión. Nadie se explicaba a quién se le ocurría una iniciativa de esa naturaleza, tomando en cuenta la gravedad de la crisis que estamos compartiendo y que estamos analizando la mañana de hoy. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. Live
Linterna con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, bueno, en realidad las dimensiones de lo que está ocurriendo en nuestro país, un panorama que preocupa mucho. Tenemos al diputado Ángel Alvarado, lo tenemos vía Skype, y él respondía a, estos artículos de opinión o la información que surgió hace algunos días sobre las discusiones internas en la alternativa, incluso en torno al liderazgo de Juan Guaidó. Una de esas informaciones lo mencionaba él respondía al respecto, desmentía su participación en esta especie de lobby político. Yo le doy la palabra para terminar la idea y insisto con el comentario: cómo alcanzar un cambio en las actuales circunstancias, o tomando en cuenta la discusión interna que se ha generado en el seno de los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional. Diputado, lo escuchamos. Bueno, entonces, muchas gracias, María Alejandra. Sí, nosotros el martes pasado ratificamos un acuerdo de apoyo a Juan Guaidó y a la presidencia interina y a la Asamblea Nacional en un discurso que dio el diputado Juan Pablo Guanipa. Es decir, está muy claro que nosotros estamos en la alianza y estamos luchando por ese cambio político al cual promovemos y en el cual creemos. Ahora bien, nosotros creemos que en la mesa de la unidad, en el G4, tiene que haber reformas para que haya una unidad más fuerte, una mejor unidad, más consensuada. Y eso básicamente es lo que reflejaba el discurso del diputado Guanipa. Por ejemplo, nosotros hemos pedido una investigación de los hechos de Macuto, que no se ha hecho. Se debe crear una comisión en la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que hacen falta reformas en el centro de gobierno para hacer una unidad más amplia, una unidad más consensuada, donde todos podamos participar de las decisiones. Básicamente lo que estamos pidiendo pues, es que esas reformas son importantes para lograr ese cambio político que estamos buscando, ese gobierno de emergencia, y por eso, con sinceridad, sin fariseísmo, sin hipocresía, sino diciendo las cosas directamente a nuestros compañeros, es como nosotros podemos avanzar. Eso es una medida fundamental, una unidad que sea más fuerte para poder lograr ese gobierno de emergencia. Sin duda alguna, las circunstancias no son fáciles, nos ha tocado una pandemia sumamente complicada, y bueno, creo que la condición sine qua non con la cual podemos avanzar es lograr esa unidad más perfecta, esa unidad más profunda, esa unidad que no solo sea efectiva, sino también que sea afectiva. ¿Por qué no se ha realizado la investigación sobre los hechos de Macuto, diputado? Si inicialmente parece relativamente sencillo. Sí, bueno, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Bueno, habría que preguntárselo a los que no han querido hacerlo. Nosotros queremos que se haga, que se profundice,
que haya claridad, que haya transparencia, que sepamos todos y qué hay, qué no hay, básicamente por el bien también de la unidad y por el bien también de los venezolanos. No es algo que exige primero justicia, es algo que exigen los medios de comunicación, algo que exigen cualquier venezolano que ha votado por nosotros, cualquier elector, la sociedad civil también está pidiendo esto y creo que es bueno para poder avanzar en ese cambio político que todos queremos. Dos inquietudes, diputado. Sobre los acuerdos aprobados recientemente, entiendo que ha habido opiniones discordantes, y me refiero concretamente a lo referido a la recuperación de bienes en el exterior. Yo le pediría un comentario como miembro de la Comisión de Finanzas, economista, dirigente de Primero Justicia al respecto. Las observaciones que hacían, me parece que desde la fracción 16 de julio, tiene que ver con los tiempos o la inconveniencia de recuperar esos bienes en la actualidad sin un gobierno de transición y el porcentaje que se está ofreciendo a los intermediarios. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué responde usted? Sí, bueno, yo creo que es muy interesante este debate. Me parece que este tipo de leyes que permitan recuperar dinero robado del pueblo venezolano puede generar cambios en la estructura de poder que sostiene Nicolás Maduro. Porque típicamente este tipo de investigaciones puede hacer que se quiebre la coalición dominante, que es algo fundamental en el caso de las cleptocracias. O sea, yo creo que el tiempo nunca es tarde y creo que es una buena oportunidad no solo para recuperar activos, sino también para avanzar en el quiebre de la coalición dominante. Respecto a los porcentajes, por supuesto que todo esto es una ley que está en primera discusión. Esto precisamente estamos en este debate y es importante este tipo de observaciones. Respecto a los porcentajes, la experiencia que yo he tenido estudiando, por ejemplo, en Singapur, procesos similares, que va a ser muy importante la jurisdicción de Singapur, por el caso de China y Asia y Hong Kong, y por ejemplo la jurisdicción de Suiza, los porcentajes son mucho mayores en estos países, incluso pueden llegar al 20%, incluso al 30%. Y básicamente existen porcentajes porque si no existiesen, no habría nadie que hiciese ese trabajo de investigación, de inteligencia financiera, que es sumamente costoso, de cubrir pago a abogados, también de la delación, que es algo importante en este tipo de sistemas, sin la cual no es posible avanzar. O sea, si tú colocas un porcentaje del 0%, este tipo de casos no se movería. Y si es muy pequeño el porcentaje, no se mueve. Por supuesto, la Asamblea ha puesto 9% como máximo. Me parece que es bastante razonable con lo que la experiencia que yo he tenido, pero por supuesto, yo no soy un experto en esta materia. Creo que en este caso pues tenemos que ir a la consulta pública para buscar pues cuál es ese estándar internacional, pero por supuesto yo he visto porcentajes mucho más altos por allí en el mundo, así que creo que es un buen instrumento que puede ayudar no solo a recuperar activos para el pueblo venezolano en este caso, para enfrentar esta pandemia, esta hambruna de la cual veníamos hablando más temprano, sino también para lograr cambios en la coalición gobernante, que también es fundamental para el cambio político. Diputado, sobre el destino de Citgo, le preguntaría qué información puede compartir con nosotros. Los tribunales en Estados Unidos ya aprobaron la liquidación de los bienes que pertenecen a nuestra nación. Sin embargo, todavía hay una orden ejecutiva, y usted me corregirá si me equivoco, que ampara a Citgo. ¿Qué podemos esperar con relación a este caso? Bueno, mira, muy complicada, la situación de Citgo es muy complicada desde el mismo año 2016, cuando la empeñaron a Rosneft y a los tenedores del bono 2020. Desde entonces, pues, el destino de Citgo es sumamente difícil y creo que si en este momento Citgo sigue estando en manos del pueblo venezolano, gracias a las gestiones de Juan Guaidó y a lo que hace la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Básicamente, desde el punto de vista legal, existen más que sobradas razones para que los acreedores de este activo o los que tienen deuda a la República o los que tienen sentencia en tribunales de arbitraje van a tratar de cobrarse con Citgo, caso Conoco, caso Cristalex y muchos otros, ¿no?, que están en esa cola. Por supuesto, el bono 2020 que tenía además tiene una licencia que era el punto número 5 de una licencia del Departamento del Tesoro, y en este caso lo único que impide en este momento la toma de estos activos es, básicamente la protección que está brindando el Departamento del Tesoro precisamente, ¿no? Por supuesto, esto es una ayuda, esto es algo importante, fundamental, pero desde el punto de vista jurídico sigue siendo muy complicada la situación de Citgo. Yo creo que hay que agradecer todo el apoyo que se ha recibido para mantenerle en manos venezolanos todas las gestiones que se han hecho,
pero bueno, hay que recordar que su futuro en este caso es incierto y depende básicamente de esa protección que se le está brindando. Diputado Ángel Alvarado, gracias por atendernos, acompañarnos en esta entrevista tan accidentada, economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, el telón de fondo de la crisis, que pasa por la llegada de buques iraníes a Venezuela cargados de gasolina. El país, recordar, con las mayores reservas de petróleo del mundo, o uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo, hablo del nuestro. Se suma a nuestra mesa de debate David Morán, editor de La Patilla. Él ha escrito sobre estos temas, ha expresado opinión al respecto. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Le pediría una primera valoración acerca de la llegada de estos buques iraníes a Venezuela. Le decíamos al diputado Alvarado que hay una opinión compartida por varios expertos petroleros de nuestro país, y es que, bueno, resulta paradójico celebrar la destrucción de la industria petrolera nacional. Lo escuchamos. Bueno, primero vamos a dimensionar, María Alejandra, qué es lo que llegó. Bueno, vinieron 5 tanqueritos, esos son los tanqueros más pequeños que hay. Son tanqueros de 35.000 toneladas de capacidad de carga. Son tanqueros que traen unos 250.000 hasta 300.000 litros cada uno. Eso es muy poquito, barriles, perdón. Cada uno. Entonces, en realidad, sumados todos, llegó aproximadamente 1,5 millones de barriles. ¿Cuánto es 1,5 millones de barriles? En una Venezuela del año 2013, esos barriles de gasolina los producían nuestras refinerías en 2 días. O sea, importamos 2 días de lo que producían nuestras refinerías anteriormente. Y en este tiempos de pandemia y racionamiento máximo, porque el chavismo logró una cosa insólita. Hoy Venezuela es Cúcuta. Lo que fue Cúcuta durante años alimentándose de la gasolina de contrabando, unos precios insólitos que venían de Venezuela. Hoy estos mismos que manejan el negocio petrolero han convertido a Venezuela en Cúcuta. Entonces viene la gasolina y con estos racionamientos y estas tomas de estaciones de servicio, las tenemos que pagar a unos precios que son sencillamente insólitos, ¿no? Pero eso es parte del negocio que ellos plantearon durante muchos años, María Alejandra. Aquí a partir del año 2013 se montó un Cadivi gasolinero. Aquí se importó cantidades insólitas de gasolina, muy por encima de la demanda interna, precisamente para crear un contrabando que duró hasta ahorita, vamos a ponerlo noviembre del 2019, donde ya no pudieron seguir haciendo eso. Aquí el principal contrabandista de gasolina venezolana es Cuba. Cuba llegó a tener una disponibilidad de 4 o 5 veces su capacidad de consumirla internamente y la revendía. Y así aquí se revendió gasolina en alta mar, por tierra, por todos lados. Y eso ocurrió en las narices de todos y todo el tiempo era así. Y necesitaban precisamente que el costo en Venezuela fuese cada vez más barato, como llegó a valer 0, porque así ellos obtenían, estas mafias, unos diferenciales en la venta del combustible cada vez mayores. Es un negocio que en algún momento, en el año 2014, pudo haber representado unos 7 mil millones de dólares para esas mafias al año, ¿no? Para esas mafias contrabandistas. Esa es la trágica situación ahorita. Las refinerías están ahí. Algunos dicen que no es posible producir. Yo soy muy contrario a eso. Mi formación básica es de ingeniero. Ahí hay que hacer lo que hay que hacer para que se produzca gasolina. O sea, no podemos seguir con la excusa de que hay que importar gasolina. La gasolina se tiene que producir aquí. Todos los países del mundo que tienen refinería, absolutamente todos los países del mundo, tengan o no petróleo, tengan o no sanciones, producen gasolina. Cuba tiene una refinería muy atrasada, produce gasolina. Jamaica produce gasolina, República Dominicana produce gasolina y ninguno de ellos tiene petróleo. Irán tiene sanciones, tiene petróleo, tiene refinerías, produce gasolina. Rusia tiene sanciones, tiene petróleo, produce gasolina. Es decir, no hay más excusa y nosotros no podemos seguir permitiéndole que para que haya gasolina en Venezuela, esta tiene que ser importada. Justo quería preguntar a nuestro invitado, porque en uno de los artículos que tantos comentarios ha generado,
en distintos medios. David Morán dice sobre las refinerías en Irán, producen 100 millones de litros al día de gasolina, de los cuales 90 se consumen internamente en un mercado racionado y subsidiado. Venden 10 millones de litros al día a sus vecinos del Golfo Pérsico. Con la pandemia el consumo local y de la zona de gasolina se derrumbó, por lo cual tenían algún excedente. Yo le pedí un comentario al respecto porque efectivamente da la impresión a la luz de estos datos que no hay justificación para que, bueno, en Venezuela estemos en la actual situación, es decir, que no estemos produciendo combustible. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, esto es una operación propagandista de la locura esa que llaman esa teocracia iraní. Simplemente vean ellos fueron los que inventaron que los estadounidenses iban a interceptar los barcos. Ellos son los que denunciaron que iba a haber una operación de piratería. Lo cierto es que esos 5 tanqueritos es una operación, esa gasolina es costosísima, haberla trasladado en unos barquitos tan chiquitos. Es como si pretendiéramos abastecer Caracas trayendo volvajes encargados de productos. Esto es una operación simplemente propagandística. Esa gasolina estaba disponible porque estaba sobrancera por la contracción que ha habido, la destrucción de la demanda que ha causado la pandemia. Pero ellos lo aprovecharon fundamentalmente para hacer una operación de propaganda, y lo triste es que este régimen se preste a ser usado como, esto sí es ser usado como un cachorrito por los iraníes para estar irritando, porque esto es una operación básicamente de los iraníes para irritar a Estados Unidos. Pero desde el punto de vista logístico y financiero, estas operaciones son insostenibles. Siempre he dicho desde hace mucho tiempo que esos barquitos iban a llegar, van a descargar y se van a ir y no van a volver. Aquí el problema energético, porque Venezuela no tiene un problema solamente de gasolina, no tiene un problema de combustible. Venezuela es un país que se está apagando y eso sí es grave. Venezuela sí fue un problema energético. Y yo invito a los analistas que lo comprendan y lo analicen desde esa óptica integral. Venezuela es un país que se apaga. Entonces, al apagarse, no solamente no nos podemos transportar, sino que no vamos a poder enfriar, no vamos a poder calentar, no vamos a poder hacer las cosas básicas de la modernidad. La producción de energía de Venezuela viene cayendo, pero dramáticamente, desde el 2012 al 2018, que es la última cifra que tengo disponible. En ese periodo cayó 35% la disponibilidad, la producción de electricidad, de petróleo combinada, ¿no? De gas y de biomasa, que son las fuentes de energía que utilizamos para que el país pueda producir, pueda trasladarse, pueda tener confort. Esa sí es una situación dramática. Y en el fondo no podemos permitir las excusas de que si las turbinas están mal, que si las líneas de transmisión están mal. Sobre eso se tiene que actuar, y se tiene que actuar con una urgencia inmediata para evitar que el país llegue a una oscurana que sencillamente causaría una mortandad enorme. Por eso decía David Morán en su artículo, no hay excusas, ¿correcto? No hay excusas. No hay imperio, no hay aliado, no hay cosa que nos impida hacer internamente lo que tenemos que hacer. Pongo un ejemplo. El campo Perla X es un campo de gas libre que tiene una capacidad para producir gas enorme. Ese campo está conectado por tubos a la refinería. De esa refinería salen tubos que llegan a Ulé, en el Zulia, y de Ulé, en el Zulia, pasa por debajo y llega hacia la costa occidental del lago, es decir, del lado donde está Maracaibo. Maracaibo la tienen azotada. Maracaibo es una ciudad que sufre las penurias de una invasión extranjera con los cortes de electricidad. O sea, las tienen en una situación sencillamente insólita. Bueno, Maracaibo con ese gas que pudiera llegar, puede reactivar 2 plantas termoeléctricas que están en capacidad de producir suficiente electricidad para la zona. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, porque el gobierno tiene que negociar con Eni y con Repsol las tarifas de ese gas. Por eso ese proyecto el gobierno le ha incumplido los términos del acuerdo, donde ellos hicieron las inversiones frente a la costa del Golfo de Venezuela, pusieron unos tubos, invirtieron millones de dólares ahí, y ellos tienen, con toda razón,
necesidad de rescatar esas inversiones. Bueno, eso hubiera sido mucho más barato que esta importación de estos tanqueritos que vinieron de Irán. Es decir, la sociedad debe exigir respuestas inmediatas y no comprar las excusas que está comprando, que emite un sistema de propaganda para ellos seguir el saqueo, porque en Venezuela lo que ha ocurrido sencillamente es una operación masiva de saqueo. Ahorita con esta gasolina pretenden otra vez seguir saqueando al venezolano, meterle la mano en el bolsillo para que pague $2 o $3 un litro, que es decir, el salario básico de un mes por un litro de gasolina, un país que tiene 5 refinerías que pudieran estar procesando 1.300.000 barriles. No hay excusa para que esto siga ocurriendo. No podemos, la excusa de permitir que solamente con gasolina importada se pueda abastecer el país, ese es un suicidio que está haciendo esta sociedad. Venezuela tiene la capacidad para producir la gasolina y tiene que hacer lo que tiene que hacer para que esas refinerías produzcan gasolina. David Morán, 1.000.000 de gracias por atendernos la mañana de hoy. Él es miembro del Consejo de Energía de la Academia de Ingeniería de Venezuela, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de este lunes. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando el alcance de lo que está ocurriendo en nuestro país, que pasa por la escasez de gasolina, la llegada de estos buques desde Irán. Nos acompaña el economista Luis Oliveros. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra, muy buenos días. Pues le pediría a nuestro invitado una primera valoración acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Y yo inicio conversación a partir de lo que decía nuestro invitado anterior, David Morán. Él decía, no hay excusas para que esto esté ocurriendo en Venezuela con la capacidad de refinación que tenemos hoy día en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, realmente Venezuela ha tenido a lo largo de su historia, desde que es país petrolero, una capacidad de refinación importante. Venezuela tiene cerca de 1.300.000 barriles de capacidad, donde por lo menos el 30-40% podría ser de producto, podría ser gasolina. Y eso le alcanzaba y le ha alcanzado hasta hace unos años para producir suficiente gasolina y abastecer el mercado interno. Lamentablemente, la destrucción de la industria petrolera, el colapso de la industria petrolera que inició con Chávez y se exacerbó con Nicolás Maduro, nos llevó a esta realidad que hoy estamos padeciendo. Refinerías que trabajaban al 84-85% hace unos 15 años, y que hasta el último informe de gestión que publicó PDVSA en el año 2016 hablaba que ese sistema de refinación trabajaba el 63%,
hoy trabaja a menos del 10%. Y bueno, Venezuela tiene que salir y tiene tiempo. No es nuevo esto de salir a los mercados a buscar gasolina. El tema es que, bueno, la brecha se hizo más grande, ahora se le complica mucho más conseguir gasolina por el tema de las sanciones. No solamente se le complica conseguir gasolina importada, también se le complica conseguir los aditivos para producir gasolina, porque antes los compraban en Estados Unidos, pero por las sanciones ya no los puede adquirir. Entonces, en conclusión, mira, la destrucción de la industria petrolera y ahora las recientes sanciones nos han llevado a una situación que lamentablemente no pareciera que va a tener una solución feliz en el corto o en el mediano plazo. Y muy posiblemente esta escasez de gasolina la vayamos a vivir por unos cuantos meses más. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque con relación a las sanciones, hemos leído el comentario de varios analistas advirtiendo que países como Irán están sancionados, producen gasolina, incluso la exportan. Yo le pediría un comentario porque efectivamente da la impresión, a la luz de lo que decía nuestro invitado anterior, David Morán, apelando a su experiencia como ingeniero, que no hay excusas en el caso de nuestro país. ¿Qué opina usted? Sí, aquí lo que hay que tener en cuenta, ciertamente yo coloqué un tuit hace como 3 días donde le decía al gobierno que aprovechara que estaban llegando los barcos iraníes y le preguntara a los iraníes que cómo hacen estando sancionados para producir gasolina. Pero hay que tener en cuenta que Irán tiene 30 años sancionados, y que al comienzo le costó muchísimo producir gasolina y le costó mucho producir petróleo, ¿no? Ciertamente hay que tener en cuenta que las sanciones no son la causa fundamental de la crisis, para nada. Y quien diga eso está muy equivocado. El gobierno usa las sanciones como una excusa maravillosa ante su público para tratar de salvarse de la responsabilidad. Pero sí hay que tener en cuenta que las sanciones hoy están generándole problemas a los venezolanos. Están generando problemas desde el punto de vista de las empresas, teniendo como muchos de sus proveedores no quieren trabajar con Venezuela por el tema reputacional. Me quito la responsabilidad de trabajar con Venezuela porque no sé, al final sí la OFAC me va a decir que deje de trabajar con Venezuela. Y en el caso de PDVSA lo hemos dicho muchas veces, el desastre empieza con Rafael Ramírez, empieza con Hugo Chávez, se exacerba con Nicolás Maduro y con la desacertada política petrolera. Pero hoy PDVSA tiene innumerables problemas con las sanciones para vender petróleo. Lo tiene que vender a descuento para que alguien le compre ese petróleo. Pero por otro lado, PDVSA compraba la gasolina más cara del mundo, porque la tiene que comprar con prima, para abastecer el mercado interno y no le colocaba un precio medianamente decente para al menos cubrir los costos. Y llega un momento en que PDVSA no tiene el dinero para seguir importando gasolina, además de no tener los vendedores para producir gasolina. Entonces, ahora yo le pregunto a nuestro invitado, porque es que hay un dato que cuesta digerir, y es que esta administración en los últimos 20 años ha manejado más de 1 millón de millones de dólares, una cifra impresionante, según la data del Banco Central de Venezuela, y creo que hasta el año 2019, por cuenta solo de exportaciones petroleras. La situación de Venezuela sería otra si ese dinero no hubiera terminado, como terminó, buena parte en cuentas privadas, en Andorra, en Suiza, en España, en los Estados Unidos. Yo le preguntaría su comentario en torno a este tema, porque el día de mañana, cuando veamos hacia atrás de cómo llegamos a esta situación, no vamos a comprender cómo se malbarataron o se perdieron 1 millón de millones de dólares. ¿Qué opina usted con relación a este tema? María Alejandra, tú y yo tenemos por lo menos 5 o más años hablando y hemos hablado mucho de ese tema y siempre hemos llegado a la misma conclusión. Aquí se despilfarró la bonanza petrolera más grande de nuestra historia, nuestro boom. Eso no está en discusión, nadie lo discute. Al contrario, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y lo hemos hablado muchas veces, despilfarraron y destruyeron esta economía. Pero la gran pregunta que nos hacemos muchos, y ojo, yo respeto que muchas personas piensen diferente a mí, es hasta qué punto vamos a seguir estando sancionados si las sanciones han demostrado no generar los cambios políticos. Tienes el caso de Libia, de Siria, de Irán, Zimbabue, de Corea del Norte, de Cuba, donde las sanciones no generan el cambio político, y en el caso de Venezuela lo que están generando es que la élite gobernante empiece a generar ingresos
por actividades ilícitas o actividades en economía negra, como el caso del arco minero. Y al final vemos cómo la situación económica del país sigue deteriorándose a manera acelerada, donde la hiperinflación continúa y donde la gran pregunta que yo hago a quienes les gusta el tema de las sanciones, y las cuales yo respeto profundamente, es ¿hasta cuándo vamos a seguir con sanciones o se cambia la estrategia? Porque sabemos perfectamente que sin cambio político no va a haber cambio económico, porque ya vamos para año y medio de sanciones fuertes desde el punto de vista petrolero. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con las sanciones? ¿Esperar 60 años como Cuba? ¿Esperar 20 años como Zimbabue? ¿O como Irán? Esa es la gran pregunta que yo me hago, y si hay que cambiar la estrategia o vamos a seguir así, porque hoy, en lo personal, yo no veo que el cambio político en Venezuela esté cerca, sino muy por el contrario, veo a la élite gobernante cada día más atornillada y cada día menos dispuesta a salir del poder. Esa es mi duda y mi gran preocupación, porque veo que la gente la está pasando muy mal y la va a seguir pasando muy mal. Luis Oliveros, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, economista, profesor universitario, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre, simplemente información que tiene que ver con la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Habrá que ver si funcionarios de la Alta Comisión de Derechos Humanos que está en Venezuela pueden hacer algo o no. Compartimos la denuncia que hacían ONG, incluso de la Asamblea. El diputado Alfonso Marquina de Lara hablaba del caso de Luis Pérez, nuevo preso político, escribía del régimen de Nicolás Maduro, por orden de un tribunal de control de Estado en Lara. Él tiene síndrome de Down y, bueno, efectivamente, dice el diputado, hay que ser inhumano para privarlo de su libertad. Ojalá los funcionarios de la alta comisionada o alguien pueda hacer algo para que él, como todos los presos políticos, queden en libertad en Venezuela. Nosotros nos despedimos y el delito, protestar, tocar cacerolas, ese es el delito. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR